Voy a leer una biografía rápida de él. Jaime es de San Luis Potosí, estudió cine, pero se ha dedicado a escribir literatura para niños y jóvenes. Es ya un referente de la literatura juvenil en México, ganador de importantes premios nacionales y reconocimientos internacionales. Ha sido traducido al francés y al holandés, entre otros idiomas. Es autor de la trilogía Mundo Umbrío, de la cual conforman Las dos muertes de Lina Posada, La traición de Lina Posada, La venganza y de los fantasmas de Fernando. Sin más, démosle otro aplauso a Jania, por favor. Muchas gracias, muchísimas gracias. Con mucho gusto verlo, muchísimas gracias. Pues, para empezar, Jaime, ¿qué te parece si comienzo con la forma en cómo yo entendí la estructura del libro? Para quienes lo hayan leído o lo estén leyendo, se darán cuenta que los capítulos son cartas y está dividido en varios niveles. Por una parte, las cartas las escribe el protagonista Diego, y en un primer nivel estas misivas están dirigidas a un personaje que nosotros como lectores únicamente identificamos como estimada A. En un segundo nivel es la adolescencia de Diego y sus amigos en el edificio Begur, ubicado en la colonia Roma, en el año de 1987. Y en un tercer nivel, o una subdivisión de este año, del 87, es una especie de correspondencia especial que tiene Diego con una refugiada española que vive en el año de 1942. Estos como saltos en el tiempo y en el espacio, ¿siempre lo pensaste así? Es decir, ¿cómo fue tu proceso de escritura de Tiempos Canallas? Claro que sí, Iván. Primero que nada, bueno, me da muchísimo gusto estar en León. En la FENAL lleva muchos años sin venir, entonces ya me da muchísimo gusto. El Tiempos Canallas es un libro que yo tardé muchísimos años en hacerlo. Hagan de cuenta que es como un buffet donde yo me serví con todas las cosas que me gustan. Los fantasmas, los viajes en el tiempo, el misterio, o sea, todo lo que más me gusta y me apasiona. Yo dije, voy a ver si consigo meterlo en una sola historia, porque ahí está como todos los temas que me encantan. Desde cosas tristes como el duelo, desde cosas misteriosas como un edificio encantado, de anticiencia, todo eso yo lo metí ahí. Y en efecto, la estructura se llama estructura de caja chinas, que dice que dentro de una caja hay otra caja, y esa caja guarda otra caja, y esa caja guarda otra caja. Pero aquí son historias, entonces es una historia de alguien que escribe cartas a una persona misteriosa que le dice, no te preocupes, nunca nos vamos a ver, pero te tengo que contar una historia de fantasmas que tiene que ver con tu origen. Y entonces le dice, nunca nos vamos a ver, no te preocupes, si me dices que no, ya no te escribo, y empieza a contarle su adolescencia. Entonces de ahí abrimos a la segunda caja, que es una adolescencia que tiene el protagonista en 1987, su mamá fallece, y se va a vivir con su papá, que el papá es un desastre, porque no sabe qué hacer con un adolescente, pero tiene que conseguirle dónde vivir. Y entonces resulta que en ese año yo llegué a la Ciudad de México. Entonces yo recuerdo cómo era la Ciudad de México, entonces había ocurrido los terremotos, y entonces había zonas muy destruidas todavía, durante mucho tiempo estaban destruidas. Ellos, en efecto, esa colonia que ahora está muy de moda, se llama la colonia Roma en la Ciudad de México, en ese momento nadie quería vivir en ella porque se habían caído muchos edificios con el temblor y era muy barata la renta. Y ellos consiguen vivir en un edificio que parecía un castillo y era regalada la renta, pero claro, pues porque había una trampa. En ese lugar estaba muy encantado. Entonces a partir de ahí se abre otra carta, otro nivel, que empieza él a cartearse, conoce una chica que no sabe, de pronto dice, ¿estará viva o no estará viva? Porque no la ve, solamente se escriben por carta. No voy a contar muchas cosas porque se llaman spoilers, entonces les voy a contar quién es esta chica. Y entonces ahí y de alguna manera la historia se conecta con 1942, en el mismo barrio, en el mismo edificio, porque resulta que este edificio guarda la memoria de toda la gente que ha vivido en ellos. Desde los años 20 que se construyó, guarda la memoria de la gente que pasó en los 20, en los 30, en los 60, en los 80. Se quedan sus presencias de alguna manera y sus historias. Entonces ellos tienen que llegar ahí, tienen que además investigar quién hizo ese edificio, porque suceden muchos fenómenos. Entonces de ahí se abre otra caja, que tienen que ir a España, a Barcelona, en los años 20 o principios del siglo XX. Entonces, ahí es lo que yo voy abriendo, y al final, o sea, lo interesante es, vas haciendo como un rompecabezas, que tienes que hacer que al final se conecten todas las piezas, así como el dominó, que ya le pegas así, y son esas líneas de dominó, y esta le pega a otra, es como un desafío. Entonces, obviamente yo
yo me sentaba a hacer el libro, por eso tardé tanto tiempo, porque tenía que conectar al final, como si fuera el dominó. Entonces de pronto ya cuando empujas la última fichita de la historia, el origen de quién construyó ese edificio espectral, eso conecta con esta y conecta con el último misterio, que es quién está leyendo las cartas y por qué las está recibiendo. Cómo es que están conectados quien le escribe y quien recibe. Entonces obviamente fue un momento que yo me rompía la cabeza, hasta me iba a dormir y despertaba y decía, pero a ver, ¿cómo voy a conectar esto? Y entonces fue para mí un gusto y también un desafío